Estamos celebrando con toda nuestra iglesia el quinto domingo del tiempo ordinario en nuestro recorrido de la manera como el evangelista Lucas nos va presentando el misterio de Cristo. Hoy vamos a escuchar un relato que es propio de Lucas, no encontramos en los otros evangelios, que podemos decir que es el relato de la pesca milagrosa y la vocación de Simón Pedro. Nos quedamos con esta frase que expresa la manera como Simón Pedro confía y pone su vida en las manos de Cristo. Confiado en tu palabra, echaré las redes. La primera lectura que vamos a escuchar está tomada del profeta Isaías. Es un fragmento del inicio, es el primer Isaías, que nos presenta la experiencia fundante. Recuerden que experiencia fundante significan esos momentos muy importantes del paso de Dios por nuestras vidas que nos dan elementos fundamentales, por eso fundantes, para entender quiénes somos y de cuánto bien somos capaces, cuál es nuestra vocación para llevar el amor a nuestros hermanos y hermanas. Vamos a ver ahora esta experiencia fundante que nos comenta el profeta de su propia vida, de su historia. La escena describe a Isaías prestando su servicio como sacerdote en el templo de Jerusalén. Ahí tiene una visión. Percibe la gloria. Recordemos que etimológicamente gloria significa presencia, su raíz más profunda es esta presencia de Dios que se transmite en esa sensación de asombro absoluto que esa presencia tan inmensamente grande nos transmite. Y por eso, con el tiempo, el término gloria se asignó a todo lo grande, a todo lo excelso, a todo lo maravilloso. Pero en el fondo significaba presencia. Capta esa presencia Isaías y lo ve como sentado en un trono, es decir, símbolo de que Dios es soberano y está aclamado por 6 serafines que lo rodean, cada uno de ellos con 6 alas. Isaías queda sobrecogido y se siente totalmente indigno. Lo expresa diciendo: soy un hombre de labios impuros, en medio de un pueblo de labios impuros. Pero Dios le hace ver que Él tiene el poder para quitar la iniquidad, perdonar los pecados. Dios quiere y puede reconciliarlos. Finalmente Isaías escucha la invitación de Dios. ¿A quién enviaré? ¿Quién irá de parte mía? La respuesta de Isaías resuena en la experiencia de toda creyente, de todo creyente. Aquí estoy, Señor, envíame. El salmo de la liturgia de hoy es un salmo de acción de gracias. El salmista alaba a Dios por su respuesta a la oración de su pueblo. En agradecimiento, la comunidad se reúne en el templo para unir su alabanza a la de los ángeles. Nos hace recordar esta visión de Isaías que acabamos de describir. Agradece la fidelidad de Dios a sus promesas. Saberse protegidos por este Dios cercano les llena de valor para invitar a otras personas a conocerlo, amarlo y alabarlo. La gloria de Dios es inmensa y por lo tanto sobrepasa la pequeñez de nuestras fragilidades. Una frase del Salmo: Señor, tu amor perdura eternamente, obra tuya soy, no me abandones. Como segunda lectura seguimos nuestro recorrido por la primera carta de San Pablo a los Corintios. Hoy nos va a presentar un resumen de la predicación que él mismo llama buena noticia o evangelio y que le transmitía a las comunidades que él fundaba como centro de su fe, centro de su esperanza. ¿En qué consiste? Que Cristo murió para liberarnos de las consecuencias de nuestro egoísmo. Es decir, para dar una muestra de amor infinito capaz de curar todo el desamor de nuestras vidas. Y no solamente hizo este gesto, sino que al resucitar
vence y nos puede transmitir esta vida renovada desde el Espíritu y el Padre. Una vez resucitado el Señor, se le hace presente a sus discípulos y viene una lista. Pedro, los 12, 500 hermanos reunidos, Santiago, todos los apóstoles. Después, en una experiencia de humildad vivida, no fingida, Pablo dice, y finalmente se me presentó a mí, que soy como un aborto porque perseguí a la iglesia de Dios. Pablo nos comunica lo que reiterará en Gálatas, su carta más íntima. Es decir, reconoce que su increíble obra apostólica no ha sido por él, sino es por la gracia de Dios que está conmigo. Pablo y todos los apóstoles predican a un Dios cercano, que nos ama hasta dar su vida para sanarnos de nuestro desamor y que se comunica con sus discípulos transmitiéndoles palabras de vida. Por la gracia de Dios, dice Pablo, soy lo que soy y su gracia no ha sido estéril en mí. El evangelio de este día, comentábamos, es la vocación de Simón Pedro, otra experiencia fundante paralela a la que veíamos en Isaías. A través de ella, Pedro, Simón Pedro, va entendiendo como futuro apóstol y miembro de los 12, de este grupo de los pilares del nuevo Israel, cuál era su identidad en relación a Cristo. Y desde Cristo, cuál es su misión hacia el mundo. La escena nos presenta al Señor predicando a la multitud desde una barca que pertenece a Simón. Podemos imaginárnoslo prestando atención a las palabras y autoridad con que las dice el Señor. Su confianza en Cristo, en Jesús, va en aumento. Una vez terminada la predicación, Jesús le pide a Pedro que haga un absurdo. Lleva la barca mar adentro y echa las redes. ¿Por qué un absurdo? Porque no era ni el lugar ni la hora apropiada para la pesca. Y además acababan de cansarse por horas en el lugar y tiempo adecuados sin haber alcanzado nada. La confianza creciente de Simón en el Señor le lleva a dejarse guiar por lo que le pide. Vemos que para Simón la palabra del Señor va teniendo más peso que su sentido común. Intuye que en lo que Jesús le transmite hay vida. La siguiente escena es la pesca milagrosa, símbolo de una inesperada, increíble e injustificada generosidad de Dios. Para un pescador, los peces que obtiene son el sustento de su supervivencia, de eso vive. Simón se encuentra con una sobreabundancia que lo deja perplejo. Al caer en la cuenta de que la pesca milagrosa no puede adjudicarse a su pericia, sino que es un don de Dios, Simón se siente radicalmente indigno de recibirlo. Esto está transmitiendo lo que todas y todos hemos experimentado. La luz de la bondad de Dios desenmascara nuestras maldades solapadas. Captamos con claridad y dolor todo lo que hay en nosotras y nosotros que no es de Dios. Sobreviene la experiencia de vergüenza y miedo. Creemos, pensamos, proyectamos a Dios creyendo que nos mira con la misma repulsión y desprecio con que nos vemos a nosotros, a nosotras mismas. No temas, le dice el Señor al Pedro que se siente así. Y también nos dice, déjame mostrarte quién eres en verdad, de cuánto bien eres capaz. Ante esta vida transformada, ante esta invitación, no temas, desde ahora rescatarás a personas, símbolo de la pesca de hombres y mujeres, la reacción de los discípulos. Dejándolo todo, los siguieron. Ya comentábamos que el centro, el mensaje fundamental de este evangelio
tiene que ver con esta vida renovada en nuestro encuentro con Cristo. Lo que en la tradición cristiana se describe como el encuentro con el inocente, alguien que es incapaz de causarnos daño, que finalmente eso es lo que significa la palabra inocente. Que cualquier interacción que tenga con nosotras y con nosotros será constructiva, será para darnos vida, para transformarnos. Ese ponernos bajo la luz de Dios, y la luz de Dios es un símbolo de captar el amor de Dios actuante en nosotros, que nos va sanando, que nos va dirigiendo, capacitando para toda la bondad de la que somos posibles, de la que somos capaces, perdón, y que en el relato del Evangelio de Pedro, de Lucas, en la vocación de Pedro, queda suficientemente claro. ¿Cuántas veces en nuestra vida, en la historia de cada una y cada uno, hemos tenido esta experiencia de encuentro con un Dios que sobrepasa nuestras expectativas? Es decir, cuya generosidad no deja de asombrarnos. La generosidad de Dios, recordando la intuición de Pablo, que todo lo que viene de Dios y que da vida necesita ser mediado por el amor. Recordemos los ejemplos que da el mismo Pablo en esta carta que meditábamos hace algunos domingos. Si yo hablo la lengua de los ángeles, si yo tengo don de profecía, si tengo fe para mover montañas, si entrego todos mis bienes a los pobres, etcétera, etcétera. Si ahí no hay amor, esa experiencia, esa vida, esa acción no sirve de nada. En tu vida y en mi vida, Dios se hace presente, siempre amando, porque si no su presencia no transmitiría vida y además iría en contradicción con su naturaleza más profunda, que es el amor. Vimos en el relato de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios, que él decía que su apostolado, la misión que había recibido y que había vivido a plenitud, a llevar la buena noticia del Señor a sus hermanos y hermanas, estaba sustentado en la gracia de Dios, en ese Dios que lo acompañaba. Gracia de Dios, que literalmente es el mismo Dios. Cuando hablamos de la gracia, estamos hablando de Dios que se nos da, que se nos entrega en la medida en que lo podemos recibir, en la medida en que nuestro corazón se ha ido ensanchando, y eso quiere decir que ha ido sanando a todo esto que nos lleva a cerrarnos ante las posibilidades de amar, porque tenemos heridas de desamor, porque a lo largo de nuestras vidas a lo mejor confiamos y fuimos traicionados, traicionadas, pero en Cristo encontramos este amor que basta, como dicen los místicos, como dice San Ignacio y Santa Teresa de Jesús. El amor de Cristo nos basta. Acudimos al Señor en estos espacios de encuentro, de soledad, como el símbolo de ir mar adentro, sin la distracción de las multitudes y demás, que es parte de nuestra práctica en la oración contemplativa, a contemplar a Dios. Y al contemplar al Señor, vamos experimentando, nos vamos asombrando, igual que Simón Pedro y sus compañeros pescadores, ante la generosidad inesperada, inexplicable y además injustificada de Dios, ¿no? O sea, Dios es generoso, su amor sobrepasa todas nuestras posibles cálculos y conceptos e ideas. Y ese amor sana. Sana primeramente desenmascarando nuestro egoísmo. Es un tema más de la catequesis de Juan, pero él subraya que cuando nos ponemos bajo la luz del amor de Dios, quedan totalmente desenmascaradas, es decir, expuestas aquellas cosas, aquellas situaciones de desamor que nos estaban destruyendo la vida y que por estar enmascaradas, disfrazadas, estamos como adormecidos, no las veíamos.
ante el amor generoso de Dios, entonces captamos todo lo que en nuestra vida no es ese amor. Y eso duele. Eso es lo que le pasa a Pedro. Pero el segundo momento de este espacio de sanación y de encuentro, cuando Pedro empieza a verse a sí mismo como lo que ha construido en su vida y siente que es mejor que el Señor sea parte de él, tiene vergüenza, puede tener inclusive miedo. A lo mejor este Dios no se ha dado cuenta, esta presencia de Dios en Jesús no se ha dado cuenta de con quién está tratando y me está dando regalos que yo no me merezco. Ante esa situación, la comunicación de Cristo, del Señor a Pedro, a Simón, que eventualmente él mismo lo llamará Pedro, es clara. Le muestra quién es. Pedro, olvídate de eso que ahorita te da vergüenza. Déjamelo a mí. Yo me encargo de sanar la oscuridad de tu vida. ¿Quieres desterrar la oscuridad de tu vida? Pon la mirada en mi luz y aprende por qué eres imagen mía. Y por eso le dice este símbolo, ahora vas a ser pescador de hombres. Es un símbolo profundo, no solo para Pedro, desde luego que hace referencia al oficio de Pedro, pero es un símbolo que toca la vida de todas y todos nosotros. Es decir, a cada uno de nosotros y de nosotras, el Señor nos va a decir, déjame esa versión perversa de ti. Déjame esa versión distorsionada con la que tú te ves y te proyectabas hacia los demás. Yo te voy a hacer rescatador, es decir, sanador de tus hermanos y hermanas. Ese es el centro. O sea, pescador de hombres no quiere decir pescar a alguien y meterlo en una bolsa, ¿no? Es decir, rescatar a quienes estaban como tú estabas antes de encontrarte con el amor de Cristo y permitir que formen parte de esta comunidad que, encarnando el amor de Cristo, lo transmite al mundo. Esa es nuestra fe, diríamos con Pablo. Dios nos ama tanto que entrega su vida por amor a nosotros. Cristo muere en la cruz para liberarnos del desamor. Triunfa sobre todas las formas de desamor, resucita y pasa el resto de la historia apareciéndose a sus discípulos y discípulas. La lista no termina con Santiago y los apóstoles y Pablo. Sigue contigo y conmigo. El Señor sigue sanando y sigue enviando. Escuchemos su mensaje de una vida renovada y dejémonos transformar por Él y vivir la alegría de poder ser rescatadores y rescatadoras de hombres y mujeres. Que así sea. En esta semana acudamos al encuentro en silencio cada día con Dios, a dejarle comunicarnos que su amor basta. Y si empezamos a sentir, como pasó con Pedro, que hay partes de nuestra vida que no sabemos cómo acomodar, que nos pesan, que pareciera que nos impiden vivir con alegría y felicidad, ponlas en sus manos. Déjaselas al Señor. Y deja que Él te vaya mostrando cómo tú y yo, y cada una y cada uno, estamos llamados a ser rescatadores, redentores, sanadores de nuestros hermanos y hermanas. El amor de Cristo nos basta. Que tengan una excelente semana. Dios con ustedes.